Hola, estamos en CNI Guatemala, Saldo Positivo. El día de hoy vamos a compartir un tema que estoy seguro va a ser de mucha bendición y de mucho interés para todas las personas que nos ven y que nos escuchan, porque es un tema relacionado con el manejo de las deudas. ¿Cuántas personas que usted conoce o usted mismo tiene una deuda? ¿Y cuántas más tienen problemas con esas deudas? Pues hoy vamos a tratar ese tema en forma resumida quizá, pero queremos dejarle las principales ideas, los principales puntos para que usted evalúe su caso y evalúe el caso de gente que conoce. Las deudas, por naturaleza, pues las conocemos como el enemigo principal de las finanzas personales. Y obviamente cuando esto se combina con otros enemigos, como se desarrolla en mi libro Derrote a los enemigos de su dinero, ahí podrá encontrar usted una combinación fatal, como es, por ejemplo, la combinación del enemigo de las deudas con el enemigo del desempleo. Hoy vamos a hablar de las deudas. Y docenas de personas a diario o a cada rato, usted puede analizarlo, buscarlo en las redes, se quitan la vida por el problema de las deudas. Y obviamente esto no es razón alguna para quitarse la vida, pero lo hacen. Hace un par de años se hizo viral la noticia de una señora colombiana que se lanzó con su hijo al precipicio porque no podía pagar las deudas. En México, un señor se quitó la vida porque las deudas eran impagables, y esas noticias inundan las redes y obviamente no hay razón para quitarse la vida. La pregunta que podríamos hacernos desde un principio es: ¿quién es el culpable de que usted u otra persona esté endeudada? Hay mucha gente. Su servidor trabajó 35 años en la Banca Nacional de Guatemala y es obvio que los bancos tienen parte de culpa porque ofrecen los productos hasta convencer a la gente que es necesario y conveniente adquirir una deuda. Sin embargo, yo me atrevo a decir, no para culpar a nadie, que quien tiene la mayor responsabilidad en cuanto al endeudamiento personal es la persona misma, porque el banco ofrece sus servicios, pero a nadie se le retuerce el brazo para que adquiera una deuda. La pregunta que podríamos hacernos desde el principio es, bueno, ¿y qué es una deuda? Porque empecemos por ahí para ir entendiendo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Esta definición, pues probablemente no la encuentre usted en un diccionario, no es una definición lexicológica, pero se me ocurrió definir la deuda como el dinero que se obtiene prestado por parte de una institución financiera para un particular, para un amigo, para un familiar, ya sea para equilibrar sus ingresos y sus gastos, o para cubrir una emergencia de salud de un familiar o una necesidad personal, o para invertir en un negocio que no dio el resultado que se esperaba. Si el préstamo se obtiene de un familiar o amigo, por lo regular la gente que entra en problemas financieros no lo paga. Pero cuando es una institución financiera la que le da el financiamiento, el problema, si no lo paga, es que viene el cobro judicial y viene la sanción sobre los activos o bienes que posee, y los problemas se complican más. Para poder dejar claro el tema de las deudas, me gustaría decirles qué pienso yo de los tipos de deuda que hay. Y obviamente, si lo vemos por el tipo de garantía para las instituciones financieras, las deudas pueden ser hipotecarias, pueden ser prendarias, que esto incluye los préstamos que se conocen como back to back, en lo que una persona tiene un depósito en un banco, tiene una necesidad de recursos y acude al banco para que con base a ese depósito que tiene, un depósito a plazo, por ejemplo, obtenga un préstamo para hacer la operación, la cancela y sus recursos siguen depositados en un depósito a plazo. Puede ser fiduciario, o sea, la confianza nada más en la persona o en el trabajo que tiene, como lo hacen muchos bancos en Guatemala, y puede ser mixto, le dan hipotecario, prendario o fiduciario, dependiendo cómo se gestione según la garantía que ofrece el deudor. Pero según el destino que tienen, los bancos también identifican los préstamos como préstamos de consumo, préstamos para inversión, préstamos para capital de trabajo y obviamente pues los préstamos para vivienda, que no viene al caso explicarlo, pero en Guatemala
la Superintendencia de Bancos incluye los préstamos para vivienda como préstamos de consumo. Y eso pues es relativo, pero efectivamente es un consumo a largo plazo. Ahora, desde el punto de vista del deudor, pues esta clasificación varía, porque aquí tenemos nosotros desde el punto de vista del deudor la deuda moral, que es la que se adquiere con familiares y amigos. Fíjese bien, la deuda moral. Esta puede ser monetaria o no monetaria. ¿Qué quiero decir con no monetaria? ¿Acaso muchos de ustedes no han tenido la situación en la que prestan un libro a un amigo o un familiar y no se lo devuelven? Si a usted le han prestado un libro y no lo devuelve, es una deuda moral. Le han hecho un favor, no tiene que pagarlo, pero es una deuda moral que en alguna medida uno tiene que corresponder o ser recíproco con aquella persona que lo ayuda. Pero si es monetaria, pues también a veces prestamos dinero o pedimos prestado a un familiar o a un amigo, y ahí se dice que es moral porque muchas veces esa deuda, al ser de un familiar, la gente pues piensa en que es más fácil decir no te puedo pagar. A mí me ha pasado en lo personal de deudas con amigos y familiares que hasta el día de hoy estamos orando para que Dios les provea. La deuda bancaria o con particulares, pues esta obviamente por naturaleza es una deuda monetaria, es dinero el que se presta en los bancos o una persona que se dedica a prestar dinero, y tiene carácter legal porque se realiza por medio de un contrato en el que se conviene los términos de la deuda y también las consecuencias de qué pasaría si cae en impago el deudor. Pero otra clasificación que es importante, y esta no la escuchamos por lo general en las definiciones que dan los bancos, es la deuda por la naturaleza de la misma. Algunos especialistas pues se han dado a la tarea de investigar sobre este tipo de deuda y las han clasificado en dos: deudas buenas y deudas malas. A mí no me gusta esa clasificación porque a la hora y según la palabra de Dios, pues no hay deuda buena, ¿verdad? Porque lo importante es no deberle nada a nadie. Sin embargo, yo prefiero clasificar estas deudas en diferente forma. Primero, deudas inconvenientes. Y estas deudas inconvenientes, pues obviamente están todas las deudas de consumo, sea por crédito bancario, o sea por tarjeta de crédito, o sea por cualquier otra naturaleza, es deuda inconveniente. ¿Por qué? Porque se adquiere hoy, se consume hoy y uno pasa 5 años pagando esas deudas. ¿Cuánta gente no hay que para ir a ver un concierto de los artistas de moda usan su tarjeta de crédito para comprar el ticket y disfrutan las 2 horas del concierto, 3 horas del concierto y pasan pagando 4 o 5 años el préstamo que se hizo por medio de la tarjeta? Entonces, esas son inconvenientes. Ahora, las deudas convenientes, pues obviamente son aquellas que tienen que ver con el apalancamiento y son fundamentalmente las deudas de capital de trabajo para generar inventarios, para pagar salarios de algo que se está produciendo y va a generar mucho más que el costo de esa deuda adquirida para capital de trabajo. Esas son deudas convenientes, porque yo presto al 10, pero estoy produciendo algo que voy a vender al 20, le voy a ganar el 20 o el 30 o el 100%, y obviamente pues ahí está la rentabilidad y lo que se llama en la jerga financiera el apalancamiento financiero. Porque quiero aclarar, en otro de los temas lo aclaro, que el apalancamiento no solo es financiero, hay apalancamiento de cerebros, es cuando usted contrata gente que sabe más que usted para que haga el trabajo que le va a generar ingresos multiplicados. Pues tenemos las deudas inconvenientes, tenemos las deudas convenientes, y he incluido en la lista lo que he llamado las deudas necesarias. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser deuda necesaria si no es necesario endeudarse? Claro que sí, porque si el que está en peligro es un hijo suyo que tiene necesidad urgente de intervenirlo en una cirugía, hospitalizarlo por un accidente, cualquiera de los que somos padres, entre nuestros oyentes y nuestros televidentes, sabemos que por un hijo pues no solo damos la vida, y no digamos pues hipotecar la casa o meternos a una deuda de esa naturaleza. Son necesarias porque la vida es más importante que el dinero. Entonces esa le llamo yo deudas necesarias por un accidente, por una emergencia médica o
por alguna consulta incluso. Acabamos de vivir la pandemia que todavía existe, pero ya en una forma más controlada, del COVID-19, y ahí vimos gente que se endeudó enormemente por atender la emergencia de un familiar, de un padre, de un hijo que tenía el COVID-19. Y en cuarto lugar están las deudas obligatorias. ¿Cómo así? ¿Alguien me puede obligar a mí a tener una deuda? Claro que sí. Esto tiene que ver por servir de codeudor. Si usted es codeudor de alguien y no paga, que lo vamos a ver adelante, y no paga, pues el banco lo obliga a usted a pagar. Y esa es una deuda que usted adquirió desde que firmó. Pero si el deudor normal paga su deuda, usted no tiene problemas. Pero si no paga, usted está obligado a pagar. Pero también está la deuda obligatoria cuando por una decisión de imposición fiscal le revisan a usted o a su empresa y usted es encontrado falto de cumplir con el fisco, le ponen la multa y le ponen la sanción, y si usted no tiene con qué, tiene que endeudarse obligadamente para pagar esa deuda que tiene con el fisco. Pero también puede ser por una condena judicial. Sabemos que en todo el mundo los juicios se definen a favor o en contra de dos o más que están involucrados en un problema judicial. Al tomar la decisión el juez de que es usted el que pierde, es obligado a resarcir costas judiciales, y obviamente si no tiene con qué pagarlas, que es lo más común, usted tiene obligadamente que endeudarse para cumplir con la orden judicial para que no vaya a prisión. O sea, esa es la forma en la que nosotros tenemos que ver esos tipos de deuda, y obviamente vamos a ver más adelante que muchas de ellas son ineludibles, como las necesarias y las obligatorias, por no tener fondos, por no tener ahorros para que pueda uno atender los compromisos que se le presenten. Ahora, ¿quiénes incurren en deudas? La verdad es que si es una deuda conveniente, pues todos los empresarios, la mayoría usan el apalancamiento, pero pueden incurrir en deudas las personas, las familias y tristemente los países. Alguien en una ocasión me preguntaba, ¿cómo es posible que se diga en los medios y en las redes que Estados Unidos, siendo el país hegemónico durante mucho tiempo, aunque muchos analistas dicen que no va a ser por mucho tiempo, es el país más endeudado del mundo? Entonces dice uno, bueno, pero ¿cómo es que el país que se considera el más rico es el más endeudado? No lo voy a explicar profundamente, pero déjeme decirle que Estados Unidos es un país que cuando tiene problemas de los balances, las finanzas o el presupuesto, lo que hace es imprimir dólares. Y obviamente mucha gente muchos países compran esos títulos en dólares, y el gobierno de Estados Unidos está endeudado no con las personas, está endeudado con China, con Europa y con un montón de países que tienen los títulos deuda que el país norteamericano emitió para resolver su problema financiero. Pero también los países se endeudan. Afortunadamente, aprovecho para hacer la publicidad. Guatemala es uno de los países que tiene un nivel de deuda controlable comparado con países como Costa Rica y otros países que el significado de la deuda es tan grande que abarca 80 y 90% de su Producto Interno Bruto. Bueno, entonces tenemos claro de que la deuda la adquiere cualquiera de estas entidades, personas, familias, empresas, países. Pero ¿cómo afecta la deuda a una persona? Vamos resolviendo como preguntas, y yo espero que usted esté tomando nota para poder cuestionarse a sí mismo si esto le está afectando a usted. Una persona que se endeuda, obviamente, lo primero que afecta es su relación con Dios. Dígame usted si no es cierto, y obviamente no quiero hacer mala publicidad para nadie, pero hay mucha gente en la iglesia que está endeudada, incluyendo muchos pastores. Y esto pues obviamente nos resta testimonio para poder compartir sobre el tema a los demás, y especialmente a la Grey que nos escucha lo que estamos diciendo según nosotros con autoridad. Pero la deuda afecta la relación con Dios. ¿Quién puede estar orando si
en el momento de la oración le interrumpe el pensamiento de que le vienen a cobrar, de que no puede pagar la cuota del mes entrante, y obviamente eso es incómodo, pero afecta nuestra relación con Dios. Pero también afecta la relación con la familia. ¿Cuántos problemas no se han dado en el matrimonio precisamente por el problema de las deudas? Porque una familia endeudada, el hombre de la casa definitivamente va a empezar a mermar el gasto en su casa porque tiene que sacar para pagar la deuda. La esposa le va a reclamar que no le alcanza, y ahí vienen los problemas que incluso en una gran mayoría llegan a divorcio y afectando no solo a la pareja, sino también a los hijos. Pero también afecta la relación con los demás. Yo no sé cuál sea su caso, pero yo he perdido un montón de conocidos, ahora no me atrevo a decir amigos, porque la verdad que un amigo no le queda mal a uno, salvo que sea imposible conseguir los recursos para pagarle. Pero los que le prestan a usted o le piden prestado y no le pagan, normalmente desaparecen, usted ya no los encuentra ni en las redes, cambian de teléfono, y obviamente pues comprar un chip de teléfono cuesta menos de $2, y entonces pues obviamente se desaparecen de su radar. Y esto obviamente pues afecta la relación con los demás. Uno pierde esas relaciones por cuestiones de dinero. Y el caso personal pues se lo podría ilustrar con nombres y apellidos de toda la gente que no cumplió el compromiso de pagarme algo que no le di, no le doné, no lo ofrendé, sino se lo presté. Pero el prestatario o deudor también se somete a esclavitud, por eso le afecta con el prestamista. Y eso lo vemos nosotros en Proverbios 22:7, cuando parafraseado el proverbio dice que el que presta es esclavo de quien le da prestado. Y eso lo podemos ver. No es una esclavitud al estilo antiguo como pasaba pues con el pueblo judío, donde los hijos al momento de no pagar la deuda, pues el acreedor se llevaba a los hijos de esclavos. No, la esclavitud acá consiste en que usted va a estar rogando al banco para que le baje la mora, rogando al banco para que le baje los intereses, rogando al banco para que no le quite su casa, y estar rogando a alguien para que haga algo es precisamente una condición de esclavitud, porque usted tiene que someterse a hacer lo que el acreedor le pide y le dice que haga. La siguiente pregunta que quiero plantear y tratar de responder es: ¿por qué se endeuda la gente? Y obviamente pues hay varias razones, y la primera es porque gasta más de lo que gana. Sencillo, si con esa regla nosotros podríamos resolver los problemas de las finanzas personales, los problemas del manejo del dinero, porque nos pasa a la gran mayoría. La parte de la ecuación de las finanzas personales es bien sencilla. De un lado están los ingresos y del otro lado están los gastos, más el ahorro si es que le sobra, o la deuda si es que le falta. Y punto. Por eso es que de alguna manera la deuda viene a sustituir la parte de los ingresos que usted no recibe para poder cumplir con los gastos. Y en el 99% de los casos de la masa crítica de la población, la clase trabajadora, los trabajadores, siempre tienen déficit entre sus ingresos y sus gastos, y lo que los suple es la deuda. Pero también podemos decir que otra razón por la cual la gente se endeuda es porque pretende vivir más allá de sus posibilidades. ¿Cuánta gente no conoce usted que se jacta y saca fotos del condominio en el que vive, pero no puede pagar la renta porque en ese condominio que está luciendo en las redes, pues obviamente la renta es muy alta, el UCI es muy alto, y si paga alquiler, pues obviamente también es alto los alquileres en las colonias más residenciales. Y también se compra cosas que no están acordes con su condición de vida financiera, de sus ingresos. Quiere un carro mejor porque el jefe tiene uno mejor o porque el compañero compró uno mejor, y no está buscando satisfacer una necesidad, sino un deseo o un capricho, que es lo que lo lleva a un problema de deuda, y a veces se convierte en un problema de deuda fatal o grave. También por no prepararse financieramente para el futuro. ¿Cuánta gente no hay? Y dígame usted si no es cierto, esta falta de educación financiera es la que tiene a la gran mayoría de gente mayor
o los que le llaman gente que está entrando o ya está en la tercera edad, que tiene problemas de carencias. ¿Por qué? Porque no preparó su futuro financiero. Hace muchos años yo escribí un podcast, o mejor dicho, un blog, que lo llamé El retiro es un tema para jóvenes. Y es precisamente porque he llegado a la conclusión de que uno le dice a los jóvenes, prepárese para su futuro financiero. La respuesta de los chicos va a ser, ay, ¿usted qué cree? Si yo no soy viejo, háblele de eso a mi papá. Pero cuando uno le habla ya al papá, el papá ya no tiene tiempo para preparar su plan financiero. Mientras que si un chico comienza a los 18 a planificar su futuro financiero, pues a los 60 va a tener 42 años para hacerlo y lograrlo sin tener que afanarse por ello, sino simple y sencillamente como un método de fiel mayordomía del dinero. Entonces, esa es otra razón por la cual la gente se endeuda. Por actuar por emoción, también se endeuda la gente en los temas de gasto o de inversión. A ver si me explico. En los temas de gasto, yo no sé si usted ha visto a los chicos hoy en día, ay, mira, salió no sé qué prenda de vestir o de juegos y es lo último. Mira, salió el último teléfono que fíjate que se habla y la gente compra teléfonos de casi $2,000 cuando al año ya valen la mitad, precisamente porque la tecnología está cambiando continuamente y eso hace que la gente se emocione por los temas de gasto. Y digo por inversión también, porque cuántas personas no hay que dicen, yo voy a poner un negocio, pero no están preparados, no se han estudiado. Escucho un podcast bien interesante que enseñan a emprendedores a emprender y ahí hay una frase que me ha gustado mucho y voy a decir el nombre porque tengo que darle el mérito al de la frase y dice, hay que aprender para emprender. Y este señor del podcast que se llama Libros para Emprendedores, pues tiene ese pensamiento y hay que aprender para emprender. Pero hay muchos que se emocionan y dicen, voy a poner un negocio y prestan dinero, fracasan el negocio porque 7, 8 de cada 10 negocios que se emprenden fracasan por no prepararse y obviamente pues eso también implica una razón para endeudarse. También se endeuda la gente por ser compradora compulsiva. Dígame si no es cierto que hay gente que lo que está en oferta compra. Me contaban un testimonio hace de muchísimos años y se lo escuché al hermano Andrés Panasiuk, que decía que venía un chico de Miami y no había cómo meter el esquí en el apartado de equipaje del avión y le pregunta al compañero de Guatemala, le dice, ¿por qué llevas un esquí a Guatemala? ¡Ja! Estaba on sale, le dijo, al 75%. La gente compra porque hay rebajas y obviamente eso no tiene nada que ver con la necesidad que una persona pueda tener. La última razón por la cual anoté acá que la gente se endeuda es por imitar el estilo de vida de quienes ganan más. Aquel gana más y tiene a su hijo en tal colegio, aquel gana más y va al club deportivo tal y la gente comienza a querer llevar ese nivel de vida y al usar su tarjeta, que es lo que normalmente hacen para obtener dicho nivel de vida, pues obviamente lo que hacen es endeudarse por gusto. Ahora, otra razón por la cual la gente se endeuda, porque sirvió de fiador a un sinvergüenza o de alguien que no es un sinvergüenza, pero que dejó de pagar al banco, ya sea porque se quedó sin trabajo, se murió o se fue del país. Y esto es algo que nos lo dicen, nos la dice la Escritura, no seas fiador de extraños, y nosotros seguimos firmando de codeudor con una irresponsabilidad del caso que no sabemos que nos podría tener que pagar, tocar que pagar la deuda de aquel que se endeudó. En tercer lugar, pues también se endeuda uno por alguna emergencia de salud de un familiar, por la imposición de un pago vía judicial, por viajar a Estados Unidos como migrante. Ustedes saben que buscando el sueño americano la gente paga alrededor de $15,000, $20,000 para poderse ir haciendo los pagos de los que llevan a la gente en forma ilegal y se quedan pagándole a los deudores. Si es un familiar, pues el familiar pasará 20 años esperando que el migrante le paga, pero si se lo prestó un particular, tiene que pagarlo. Por llevar una vida financiera desordenada.
Hay gente que no sabe cuánto tiene, cuánto debe, cuánto posee, y obviamente eso es también una razón por la cual uno resulta endeudándose por una vida desordenada. Por desobedecer la palabra de Dios. Mire, Romanos 3:8 dice: no debáis nada a nadie. Proverbios 22:7 dice: el que pide prestado es siervo del que se lo presta. El Salmo 37:21: los malvados piden prestado y no pagan. Y hay muchos hermanos que caen en la categoría de malvados, según esto que dice la palabra de Dios en el Salmo 37:21. Proverbios 11:15 dice: ciertamente sufrirá el que sale por fiador de un extraño, pero el que odia salir de fiador está seguro. En octavo lugar, también se endeuda a la gente por desobedecer los principios bíblicos. Yo quiero dejar hasta acá el mensaje de hoy como parte 1 del manejo de las deudas, y en el próximo programa estaremos compartiendo esta serie de 2 o 3 episodios. No sabemos cuánto nos va a regalar el Señor acá, pero vamos a hablar de cómo la gente se endeuda por desobedecer los principios bíblicos. Es importante que usted le ponga atención a lo que hemos compartido. Viene la segunda parte y usted puede compartirlo con sus amigos y obviamente pues también puede, como radio escucha, llamar al 2293-7775, que es el teléfono de la radio. Y si yo le puedo servir en algo como asesoría o quiere que vaya a dar un seminario a su empresa, pues también me puede escribir en WhatsApp al teléfono 5951-3814. Que Dios le bendiga ricamente.